Veamos ahora otro ejemplo en donde vamos a ver que esta función sí va a ser continua. Entonces tenemos esta función partida de acá, que tiene esta forma cuando x es menor que 5, y esta fórmula de acá cuando x es mayor o igual a 5. Entonces nosotros vamos a probar si esta función va a ser continua en el punto x0 igual a 5. Entonces solo lo que tenemos que probar van a ser las tres condiciones que ya venimos probando hace rato. Entonces la primera era que f en el x0, o sea en este caso 5, o sea f en 5, me dé un número y que me dé un número, ¿no? Entonces, acuérdense que para la primera condición, cuando yo estaba hablando de f de x0 igual a 5, lo que yo me tenía que fijar era en la definición, o sea en la fórmula, en donde aparecía el igual. Fíjense que acá tengo menor estricto y acá tengo mayor igual. Entonces, como acá tengo el igual, el mayor o igual, entonces la fórmula que voy a utilizar en la condición 1 va a ser esta de acá. ¿Está? Entonces, voy a utilizar esa fórmula y en donde aparezca la x voy a reemplazar por el 5, ¿no? Entonces esto va a ser 5 al cuadrado más 3 por 5 menos 15. ¿Está? Entonces esto es 5 al cuadrado, que me da 25. 3 por 5 me da 15, menos 15. Y si resuelvo esta cuenta de ahí, 25 más 15 menos 15, esto de acá me da 25. Entonces, f en 5 es 25. Bien, ahora tengo que probar la segunda condición, que el límite de x tendiendo a 0, en este caso va a ser 5, de la función, exista y me dé un número, ¿no? Entonces, esto es el límite de x tendiendo a 5, y como habíamos dicho, para el límite me fijaba cuando en la definición tenía el igual, en el f de x, perdón, y para el límite lo que me iba a fijar era en la definición en donde no estaba el igual. Entonces en este caso va a ser esta de acá. Fíjense que no tengo el igual, entonces voy a utilizar esta fórmula de acá. Entonces f de x va a ser esto de ahí. Entonces acá voy a escribir raíz cuadrada de 24x más 101x. Bien, y para calcular este límite lo que tengo que hacer es, donde aparece el x, reemplazar por este numerito acá, que en este caso es 5. Entonces, esto me queda raíz cuadrada de 24 por 5 más 101 por 5. Bien, 24 por 5 me da 120 y 101 por 5 me da 505. Entonces esto me da raíz de 625. Que si yo hago esta cuenta, este cálculo, raíz de 125 me da 25. Entonces esto me dice que el límite cuando x tiende a 5 de la función me da 25. Bien, entonces me dio un número, entonces se cumple la segunda condición. Entonces se cumple la primera, cumple, y la segunda condición también la cumple. Entonces lo único que nos falta ver es si se cumple la tercera condición. Que la tercera condición era verificar si los dos numeritos que me dio tanto en la condición 1 y en la condición 2 son iguales. Entonces, en la primera condición hallamos que f en 5 me daba 25. Y en la segunda condición
hallamos que el límite de la función cuando x se acerca a 5 también me da 25. Entonces, como ambos números me dieron lo mismo, o sea, son iguales, entonces se cumple la tercera condición. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, entonces la función f de x es continua en el punto x0 igual 5. ¿Está? Entonces, repito. Cuando necesitamos probar la primera condición, cuando necesitamos calcular el f del x0, entonces siempre me voy a fijar en la definición en donde está el igual. Entonces, en donde está el igual, voy a utilizar esa fórmula de ahí. En cambio, para el límite voy a utilizar la fórmula en donde la definición no tenga el igual. En este caso era esta de acá. Controlo la primera condición, la segunda condición. Me tienen que dar un número, y si me dan el mismo número, se cumpliría la tercera condición. Como se cumplen las tres condiciones, la función es continua. Si no se hubiera cumplido, entonces hubiéramos dicho que no es continua.